Tantas cosas van pasando en este gobierno, tantas arbitrariedades desde el punto de vista administrativo, tantas resoluciones de gobierno que desde el punto de vista de un Estado de derecho y toda su reglamentación administrativa según disposiciones constitucionales, por lo que voy viendo, a mi criterio, son absolutamente actos administrativos no solo viciados de nulidad, sino que además comportan la naturaleza más grave que puedan tener actos con apariencia de ser administrativos, que es lo que se considera en el derecho el acto administrativo de apariencia administrativa que no obedecen a lo que la Constitución establece. Y en ese sentido, esos actos administrativos que son inesperados desde la sana expectativa de quienes son administrados, actos administrativos intempestivos, inesperados, pero que a su vez provocan daño en terceros, se considera, de acuerdo a la doctrina del derecho administrativo, como actos administrativos impropios. Bajo la teoría de los actos jurídicos impropios, pueden ocurrir que hayan actos personales, es decir, situaciones personales como por ejemplo el dueño de una empresa, un gerente, un directivo, que no cumple con lo esperado, con lo que es frecuente que realice, pago de salarios, por ejemplo, en la fecha que corresponde, que no haga los depósitos necesarios para que se cuente con esos recursos al pago de proveedores y que establezca otro tipo de actitudes administrativas en el ámbito privado. Eso es un acto impropio, un acto personal impropio que provoca daño. Y en el derecho administrativo también ocurre que se pueden dar actos administrativos cuya naturaleza es de un acto impropio, es decir, es un acto que no obedece a la naturaleza administrativa para la cual se debe desarrollar ese acto administrativo desde el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo básicamente desarrolla actos administrativos. Están los actos administrativos, que son disposiciones de gobierno, disposiciones vinculadas a determinadas organizaciones del Estado desde el punto de vista administrativo, pero no puede un presidente, por ejemplo, no puede un ministro, no puede el presidente actuando con ministros adoptar una medida administrativa, una disposición que asuma la naturaleza de un decreto, desactivando, derogando la disposición de una ley. Desobedece eso al principio natural de un Estado de Derecho, que es la jerarquía de normas. Una ley solo puede ser derogada por otra ley, no por un acto administrativo. Y eso se está tratando como si fuera normal, de modo natural, se publica en el país la decisión que tomó el gobierno de Yamandu Orsi respecto a los combustibles ante incertidumbre en el sector. Formulan que hay una problemática generada por el gobierno anterior, que las disposiciones que se dan desde la ley de urgente consideración han generado una situación conflictiva en la empresa estatal ANCAP. Es decir, una vez más, están gobernando y desacreditando al gobierno anterior. Gobiernan y hacen propaganda. Gobiernan y desacreditan al que ya está considerado como el enemigo político. Por otro lado, vimos que una muchacha hoy por hoy en calidad de directora de la Biblioteca Nacional, cuando se da la fecha del cumpleaños, digamos, la fecha conmemorativa de la inauguración de la Biblioteca Nacional, conjuntamente con el Día del Libro, 26 de mayo, decide comunicarle a la población uruguaya que la Biblioteca Nacional, perdón, cierra las puertas y por tiempo indefinido. Y lo hace junto al actual ministro de Educación y Cultura, dado que la Biblioteca Nacional es un organismo dependiente, es una oficina ejecutora
dependiente del Ministerio de Educación y Cultura. Es decir, es un ente desconcentrado. Está en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura. Entonces, la cabeza del órgano, diría Kirke, el jerarca, es el ministro de Educación y Cultura. Y a su vez, la directora de ese ente desconcentrado o de esa oficina ejecutora que pertenece o depende del Ministerio de Educación y Cultura es la actual directora de la Biblioteca Nacional, de un apellido Schiattapietra o algo así, complicadísimo, un apellido italiano muy largo. Hay tanto detalle en todos estos falsos argumentos de este tipo de gobiernos de izquierda, un gobierno marxista. Hay tanto detalle desde el punto de vista de la naturaleza administrativa del Estado, de la naturaleza jurídica de los actos administrativos, que se me escapan algunos. Se me escapan, incluso me autoadjudico la falta de lucidez en algunos aspectos, pero afortunadamente recobré cierta lucidez respecto a esto. Por un lado, en esa fecha clave que conmemora la inauguración del primer organismo, de la primera institución civilizatoria, cultural que tiene nuestra nación oriental, como lo es la Biblioteca Nacional, fundada por el prevístero Dámaso Antonio Larrañaga, un 26 de mayo del año 1816, cuando todavía Uruguay no era un país, sino que era una especie de provincia vinculada a un proyecto de provincias del sur, procurando la independencia de la corona imperial española, como también procurando la independencia del latente y eventual yugo imperial del imperio lusitano, se cierra en ese día. Se cierra el 26 de mayo, antes de ayer, porque le comunican a la población que la Biblioteca Nacional está en muy mal estado, que está en una situación muy crítica desde el punto de vista de su infraestructura, sus locaciones, el material que tiene, es decir, los libros que tiene, material seguramente también de archivos en la Biblioteca Nacional, y que a su vez es muy crítica la situación en cuanto a los recursos humanos. Esta muchacha es egresada de la Universidad Católica, licenciada en recursos humanos, con con un magíster muy raro, magíster en ordenamiento con énfasis en el cambio. Es realmente raro. La formación que tiene la actual directora, Rocío Schiappapietra, así se llama, egresada de la Universidad Católica con el título de licenciada en psicopedagogía, no sé qué vínculo tiene realmente con la expertise de la bibliotecología y la archivología, la psicopedagogía. Pero bueno, digamos que está habilitada, es idónea para llevar a cabo la gestión de Gobierno y de Administración de la Biblioteca Nacional del Uruguay. Pero a su vez tiene un magíster en estudios organizacionales con énfasis en cambio. Qué raro, ¿no? Hoy inventamos disciplinas, especialidades. Magíster en estudios organizacionales con énfasis en el cambio. Vaya que se tomó en serio el magíster y cambió todo, ¿no? Cambió la forma de comportarse como, digamos, gobernante ante el pueblo uruguayo, porque intempestivamente, casi a modo de un exabrupto, digamos, decide cerrar la Biblioteca Nacional y por tiempo indeterminado, formulando que hay una crisis muy severa. Es decir, indicaría esto que la Biblioteca Nacional está en una situación de caos total, de catástrofe, una situación catastrófica. Pero pensando en esto dije, pero a ver, espera un poquito.
Si hay algo así, primero, eso tiene que estar certificado a través de un resorte administrativo que es la auditoría de un órgano del Estado. Se debe efectuar una auditoría exhaustivamente técnica. Y te digo más, esa auditoría la debe llevar a cabo una empresa que le dé externalidad a esa auditoría, digamos que garantizándonos imparcialidad en cuanto al estudio administrativo, contable, financiero, edilicio, arquitectónico, el estado de los materiales, el estado de los libros, estado de conservación o deterioro, el estado de conservación y deterioro de las distintas locaciones que hacen al complejo edilicio de la Biblioteca Nacional, la situación administrativa, recursos humanos. Todo eso hace a una auditoría. Y a su vez, hay que sumarle una auditoría interna, es decir, desde las autoridades que integran el Ministerio de Educación y Cultura, también se debe desarrollar una auditoría para poder cotejar esos informes de acuerdo a esas evaluaciones técnicas de la situación real que presenta en el hoy por hoy la Biblioteca Nacional en este caso. La situación edilicia, la situación de infraestructura, la situación de los materiales, la situación de deterioro, de conservación de los libros, de archivos, de material digital, etcétera. La situación en cuanto a los recursos humanos, con qué capital humano cuenta, la gestión administrativa y la gestión técnica de la Biblioteca Nacional. Y por supuesto que debió recibir todo ese estado de cosas, inventarios, estados contables, situación edilicia, estado de conservación de libros, de archivos, de documentos del gobierno anterior, de la autoridad anterior, que debe legarle todo eso, transferir el balance, el estado de cuentas, el inventario de la situación en la que se encuentra, en este caso, la biblioteca. Y a partir de todo ese procedimiento administrativo, de las correspondientes auditorías, que brinden elementos de juicio para cotejar, para comparar ambos resultados, la de una auditoría profesional, desde una empresa profesional, técnica, inclusive a través de una licitación de servicio público, abriendo un pliego de licitación de servicio público y una auditoría interna de parte de los técnicos que integran el Ministerio de Educación y Cultura, y todo ese resultado debe trasladarse a modo de información al presidente de la República y también al Poder Legislativo. Todo esto que te acabo de decir no se hizo. Simplemente declara que está en situación catastrófica, que la crisis es tan grande en materia de infraestructura, edilicia, locativa, estado de conservación de los libros, en cuanto también al personal, en cuanto a los recursos humanos, que decidió cerrarla y por tiempo indeterminado, para pensar. Cerrarla para pensar a ver qué se va a hacer, con total hermetismo. Y recién ahora, a posteriori de esta decisión, trasladará un informe, no sé de qué naturaleza, bajo qué características, con qué calidad técnica, al Poder Legislativo, que evidentemente debe someterla a un llamado a sala, a un pedido de informes, junto con el ministro. Todo eso tiene que ocurrir ahora. Después, de hecho, ya el desastre, hecha la macana. Porque esto que acaba de hacer Rocío Schiappapietra es un acto administrativo viciado de nulidad, con desviación de poder. Está viciado de nulidad. No cumple con todo lo que te digo antes. No cumplió con los recaudos de una auditoría que evaluara la situación
de la Biblioteca Nacional en términos generales y puntualizando en ese informe cada uno de los detalles pertinentes para elevar o comunicar al Poder Legislativo, poder por excelencia en cuanto al contralor que tiene respecto a las actividades del Poder Ejecutivo, ahí está el contralor de los poderes, que debe recibir noticia necesariamente de la situación patrimonial, edilicia, en este caso de un órgano tan importante como la Biblioteca Nacional. ¿Se dan cuenta de todo lo que nos exige estar evaluando y pensando un gobierno que está haciendo todo mal, todo bartoleado, todo así nomás, como si estuviéramos en el barrio y abriéramos un club de barrio y hacemos más o menos lo que nos parece? No nos importan los resortes administrativos del Estado, todos ellos legislados exhaustiva y expresamente por la Constitución de la República, más las leyes administrativas que son concordantes o que están en observancia con la Constitución de la República. Pero seguí pensando en este tema y dije, pero claro, esto es un acto viciado de nulidad. Y tendría el Poder Legislativo, cualquier ciudadano que se precie de tener un interés personal directo y legítimo, funcionarios de la Biblioteca Nacional, el ex director de la Biblioteca Nacional, que tampoco nos dice si le presentó un informe acabadamente técnico de la situación, presentar un recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, un recurso de nulidad, artículo 309 de la Constitución, un recurso de nulidad ante ese acto administrativo, y yo te diría incluso con un recurso jerárquico superior, por las deudas, ¿viste? Por las dudas, siempre conviene ampararse en un recurso jerárquico superior, porque ese recurso se presenta ante el mismo funcionario que emite esa orden administrativa. Se le debe interponer el recurso al órgano que desarrolla, que emitió, que llevó a cabo, que hizo efectivo ese acto administrativo, y ese órgano al cual se presenta, en este caso la directora, y en este caso sería ante el ministro de Educación y Cultura, que le comunicará a la directora de la Biblioteca Nacional que se presenta el recurso de nulidad respecto a ese acto administrativo de cerrar la Biblioteca Nacional con un jerárquico superior en subrogación, porque si el ministro se le ocurre hacerse el sota y no se lo comunica al tribunal, va quien efectuó esa acción de nulidad del acto administrativo y le traslada directamente al órgano competente, que es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, le traslada el recurso, la acción administrativa presentada ante el órgano competente que emitió el acto administrativo, que resolvió ese acto administrativo, y le dice, mira, acá tengo el jerárquico superior, porque yo, precaviendo, digamos, tuve la cautela, precaviendo de que no me hicieran caso, presenté el jerárquico superior para ir directo a vos, que sos la autoridad, para que te hagas cargo de esto. Inclusive que le hagas una petición por denegación ficta respecto al acto. Es decir, tienen que decir si están de acuerdo o no con el acto, con la acción de nulidad, si consideran que es nulo o no el acto administrativo. Es decir, una petición por denegación ficta, que eso se le debe también pedir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Pero nadie hizo nada de eso. Y después, por otro lado, me entero que el presidente Yamandu Orsi está revisando las disposiciones de la ley de urgente consideración respecto al mecanismo de regulación de precios de los combustibles a través del ejercicio de una medida, de un parámetro que es la paridad de los precios de importación. ¿Y qué nos dicen? Nos dicen que la ley de urgente consideración ha generado muchos conflictos en ANCAP, en el ente. La decisión que tomó el gobierno de Yamandu Orsi respecto a los combustibles ante incertidumbre en el sector. Según el actual gobierno, su predecesor, Luis Lacalle Pou, emitió una serie de normas, dicen,
que han generado gran conflictividad e incertidumbre en el sector. Se refieren a la ley de urgente consideración que estableció el mecanismo de la paridad de importación para llevar a cabo el control de los precios del combustible y que se estabilizaran, como así lo hicieron. No estuvimos los uruguayos en esos 5 años del gobierno precedente haciendo colas y colas en las estaciones de servicio porque nos avisaban cada 2 meses, mira que los combustibles van a subir, y no subían 2 pesos, 3 pesos con el Frente Amplio. Y cuando el barril, el Brent, estaba en un récord Guinness de precios a la baja, llegó a estar a $39, $38. Y subían los combustibles como si el barril estuviera a $100. Y en el gobierno anterior, con barriles que llegaron a los 80 y pico, 90 y pico de dólares, no subió el combustible. Y cuando subió, subió 1 peso, pero a su vez tuvo periodos en los que bajó. Se estabilizó el precio del combustible, por lo tanto, no traccionó en un proceso inflacionario, no provocó el efecto inercial inflacionario, porque por paridad de precio de importación, Uruguay estaba equiparado al valor real del barril y de las importaciones. Y a pesar del sobrecosto que tenemos que pagar, que son todos los gastos que tiene ANCAP, incluso con su desfinanciación, con lo que ANCAP subvenciona a empresas privadas, agarradas como parásitos del dinero de todos nosotros, los altos salarios que les pagan a todos los funcionarios de ANCAP a través de la presión y extorsión del sindicato de ANCAP, FANCAP, que fue el primer sindicato que inició la acción plebiscitaria contra las AFAPs. No olvidemos eso, no lo olvido más. Fue FANCAP el que inició la acción de inconstitucionalidad, perdón, el plebiscito para derogar el sistema del pilar individual de los ahorros, confiscar la propiedad privada, destruir la Constitución y prohibir el ejercicio legítimo de la actividad empresarial y comercial de 3 empresas privadas que hace 28 años trabajan en Uruguay, violando la Constitución, el derecho de propiedad, la seguridad jurídica de los derechos adquiridos de propiedad, del derecho de propiedad también. Y ahora nos dicen que este gobierno está viendo que el gobierno anterior emitió una serie de normas que han generado una gran conflictividad e incertidumbre. El gobierno de la calle Pou buscó encarar una reforma del mercado de combustible. ¿Qué reforma? ¿Qué mercado de combustible hablamos si ANCAP es monopólica? En ese sentido, el decreto del gobierno de Orsi hace referencia al artículo 237. ¿Qué decreto? Por decreto no podés derogar una ley. En ese sentido, el decreto del gobierno de Orsi hace referencia al artículo 237 de la Ley de Urgente Consideración, que encomendó al Poder Ejecutivo la revisión del sector combustibles, específicamente a presentar una propuesta integral de reforma, tanto legal como reglamentaria, del mercado de combustibles. Una ley de urgente consideración puede ser derogada por otra ley, por una ley común, pero tiene que ser derogada por otra ley que trate la misma materia, que tenga competencia en la misma materia y que sea posterior en el tiempo. Con fecha 2 de febrero del 2021, el Poder Ejecutivo cumplió con el mencionado cometido, elevando una propuesta en cuyo marco se impulsaron una serie de modificaciones legales y reglamentarias, bla, 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 que incluyeron encomendar a la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, URSEA, la aprobación de las reglamentaciones necesarias para... ¿Qué para decir Gregorio? Es una disposición que establece el parámetro de la paridad de los precios de importación para comprar al mismo precio según el mercado establece ese precio. No le den el gre. Para el gobierno de Orsi, en relación a la distribución secundaria, ¿qué es distribución secundaria? De combustibles líquidos, la URSEA ha dictado una sucesión de resoluciones de forma parcial y dispersa que ha generado gran conflictividad e incertidumbre. ¿Y cuáles son las resoluciones de forma parcial, dispersa? Porque acá te hacen toda una retahíla narrativa que no te va a la fuente de lo que dice. Te hace un relato y no te da los datos. Bueno, la forma parcial y dispersa
Si yo tuviera que entrevistar a Orsi, le diría, ¿y en dónde está, presidente? A ver, explíqueme en qué consiste esa sucesión de resoluciones parciales y dispersas, que son las generadoras de la conflictividad y de la incertidumbre, según le informa la actual ministra de Industria, por ejemplo. ¿Cuáles son? Dictamen del Tribunal de lo Contencioso Administrativo respecto a la URSEA, resolución 246 del 2022. De la URSEA establecía la obligación a las distribuciones mayoristas de combustibles DUCSA, Acción DISA, de controlar que los distribuidores minoristas que operan bajo su sello entregaran a la reguladora la información contable, como la facturación, estado de resultado integral, separado por actividad, gastos de administración y ventas, resultados financieros, personal contratado, etcétera. Ante ello, DUCSA, distribuidora de ANCAP, y Conapus, comercializadora de ANCAP, todo monopolizado, ¿viste? DUCSA, la distribuidora de ANCAP, la que distribuye el refinado del petróleo, el combustible, es decir, el gasoil y la gasolina, la nafta que le decimos acá, lo distribuye DUCSA, que también es una empresa monopólica distribuidora, una subsidiaria de ANCAP. Y Canopus, otra subsidiaria de ANCAP, que además operan por el mercado que está bajo la situación jurídica del derecho privado, sin control del Tribunal de Cuentas. Promovieron una acción de nulidad de la normativa ante el TCA. ¿Cómo nulidad? ¿Cómo podés plantear una acción de nulidad ante la normativa de una ley? Lo que podés plantear ante la normativa de una ley es el recurso de inconstitucionalidad, no una acción de nulidad. La acción de nulidad se interpone ante actos administrativos. No tienen la más mínima idea de cómo está estructurado un Estado. No tienen la más cabal idea de cómo se estructura un Estado de Derecho y en qué consisten los confines de las potestades, atribuciones y limitaciones del Estado y en qué consiste la jerarquía de normas. No tienen la más mínima idea. ¿Qué quiere decir jerarquía de normas? Constitución, arriba, la pirámide, ley suprema. No hay nada por encima de la Constitución, nada. Siquiera tratados internacionales, nada. Si un tratado internacional es compatible con la Constitución, está en observancia de la Constitución, está en el cumplimiento y observancia de la Constitución. Si Uruguay suscribió un tratado bajo la observancia y cumplimiento de las normas constitucionales, ese tratado tiene el mismo valor que la Constitución, no por arriba, el mismo valor. Se integra, bajo la teoría del jus cogens, se le dice en derecho, se integra a ese orden superior jerárquico como si fueran normas constitucionales, pero no por encima, si coincide con la Constitución. Por debajo de la Constitución tenemos leyes de orden público que requieren mayorías especiales para ser aprobadas y para ser derogadas. Código Civil, Código del Comercio, Código Penal, Código General de Proceso. La ley que crearon de la Fiscalía General de la Nación porque la crearon a modo de un servicio descentralizado, mamarracho. Los servicios descentralizados, sección vinculada a los entes autónomos y servicios descentralizados, artículo 185 al artículo 201, solo se pueden crear a los efectos comerciales e industriales. Los servicios descentralizados y los entes autónomos son las empresas del Estado. Bueno, sigo. Leyes de orden público son esas. Código del proceso penal. Porque requieren mayorías especiales. Solo una ley de orden público podrá ser derogada por otra ley de orden público que trate la misma materia y que sea posterior en el tiempo. Por debajo, leyes comunes que tienen efectos generales, se aplican por igual para todos, lo mismo que las leyes de orden público, lo mismo que la Constitución, lo mismo que los tratados internacionales que Uruguay suscribe que sean compatibles con la Constitución. Y por debajo de las leyes comunes, leyes especiales. Y hay leyes especiales que son de un carácter inderogable, como una ley de amnistía, como una ley de caducidad a la pretensión punitiva del Estado, pero acá hicieron cualquier cosa, la derogaron. Entonces, todo esto es esperable que ocurra
Y estamos en el aquelarre de una manga de brujos inexpertos que emberretaron totalmente el manejo, el gobierno del Estado uruguayo. Hacen lo que les parece, lo que se les ocurre. ¿Cómo presentar un recurso de nulidad ante normas de la ley de urgente consideración? En todo caso, si consideran que esas normas son violatorias de intereses personales, directos, legítimos, que violan a la Constitución, deberán presentar una acción de inconstitucionalidad, pero no se puede presentar una acción de nulidad ante una ley, porque eso es por la vía administrativa y es en relación a actos administrativos. Quería decirles esto porque estamos realmente, ya no en el reino del revés, estamos, digamos que, en el páramo del Estado de Derecho y en el reino del aquelarre y del caos en materia de gobierno, porque ya nada importa. Tribunal de lo Contencioso Administrativo cómplice de todo esto, como en otros órdenes es cómplice la Corte Electoral, como lo fue del inconstitucional y atentatorio plebiscito contra la propiedad privada y la Constitución que formuló el PIT-CNT, como también fue cómplice la Suprema Corte de Justicia, que tiene potestad para iniciar la acción por el delito de atentado, de acuerdo a lo que formula la Constitución en el artículo 239, y la Suprema Corte de Justicia se cayó la boca. Obsérvese que ante la inexistencia de ley tampoco resulta legítimo que las distribuidoras mayoristas ejerzan potestades de contralor a otras empresas. Bueno, en ese sentido hay que crear una ley, señores. Si hay ausencia legal, si hay ausencia legal, ¿qué dice la Constitución? Artículo 332. Se deberá ir a las leyes análogas. Derecho comparado. Vamos, estudien. Principios generales del derecho. Las doctrinas más recibidas. Es decir, vayan a la teoría, a los teóricos del derecho. Si no encuentran leyes que se puedan aplicar por el mecanismo de la analogía. Eso dice la Constitución, pero como no leen nada, y después la usan cuando les conviene. Según el dictamen, la resolución de la URSEA lesiona la libertad de industria y comercio. ¿Qué libertad de industria y comercio si estamos hablando del monopolio del Estado, de un monopolio legal estatal? ¿De qué libertad? Si el artículo 36 habla de la libertad de emprendimiento para los particulares, para los individuos, para cada uno de nosotros, para empresas en el sector privado, no para las empresas del Estado monopólicas creadas por ley. Me parecía que era interesante rescatar estos puntos, porque vamos viendo el disparate, el aquelarre de un gobierno que no sabe gobernar, que no tiene condiciones, que no tiene gente capacitada, no tiene la experticia para hacerse cargo de la compleja maquinaria de un Estado de Derecho. No tienen ni las condiciones para manejar un carrito de chorizo, vamos a ser claros, de un Tribilín que no sabe ni hablar. ¿Qué le dirán a Tribilín? ¿Qué sabrá de todo esto? Y por otro lado, en el día de la fecha de creación de la Biblioteca Nacional y Día del Libro, a la directora de la Biblioteca Nacional actual se le ocurre cerrar las puertas y decir que es por tiempo indefinido, sin presentar informe, sin auditorías previas, sin los resortes administrativos que corresponden, todo viciado de nulidad. Y saben una cosa, hay un hecho ahí, un dato simbólico. Rocío Schiappapietra es egresada de la Universidad Católica. La Biblioteca Nacional fue fundada por el primer gran creador de institucionalidad nacional, que fue el presbítero Dámaso Antonio de Larrañaga, es decir, un sacerdote católico. Un católico fundó la Biblioteca Nacional, así como fundó la Universidad de la República, con su primer facultad, la Facultad de Derecho. Y fundó ese 26 de mayo de 1816 la Biblioteca Nacional. Una egresada de la Universidad Católica de estos tiempos en calidad de directora de la Biblioteca Nacional la cierra.
y en el día de su fecha de cumplimiento, de cumpleaños. La cierra en su fecha de cumpleaños, un 26 de mayo del año 2025.